que hicieron de capellanes de migrantes y que con su apoyo económico pudieron levantar un poco el nivel en que nos encontrábamos. Nosotros vivíamos persuadidos, y esto era común. Lo compartíamos en tantas ocasiones que os he de confesar a profesores y maestros que cuando yo marché de aquí el año 67, marché porque me parecía que ya no tenía derecho a que me aguantarais más. Fue por conciencia de cambio. Y cuando me encontraba con los filósofos españoles en Santander, tenía 2 colaboradores. Era tal la comunicación que teníamos entre dirección y profesores tomando el café o en talleres o en el bar y compartiendo nuestras preocupaciones, que les pedí a estos 2 que llamábamos pedagogos un favor. Como yo estoy acostumbrado a un estilo que es el de la universidad laboral, os ruego que durante 2 meses me prometáis que vais a tomar café conmigo todos los días. Yo necesito un tiempo para desengancharme de un estilo. Y en los colegios se vivía un estilo parecido. ¿Qué significaba esto? Que habíamos venido como vocación. Habíamos venido por ilusión para con los jóvenes. Y ciertamente, al comenzar por unas edades muy pequeñas, pues teníamos el contrapeso de saber que una gran obra, una gran inversión, no comenzaba a unos niveles más altos, pero las circunstancias fueron así. Y aquí nos encontramos con algo que es de la época fundacional. La universidad ha ido cambiando. Tuvisteis que hacer transformaciones constantes. Cometimos errores. Yo, por ejemplo, he de reconocer, cometí un error, lo revelo a los técnicos, que me perdonen. Yo cometí el error de plantar aquí eucaliptus como si esto fuera el norte. Y supongo que he originado destrozos descomunales. ¿Por qué? Porque aquí no había agua para alimentar tanto eucalipto. Pero es que la sequedad que teníamos en el terreno y el regalo que nos hacían unos horticultores, pues entre lo que nos daban y lo que se ponía, bueno, aquí hice yo de peón albañil, pero porque los compañeros lo estaban haciendo, porque había que cambiar, había que dar un poco de sombra, había que ilusionar. Bueno, esto es carisma fundacional. Y ese carisma fundacional es el que nos llevó, por ejemplo, en rectoría, señor rector, yo me permití en una ocasión convocar a los maestros de taller para hacer un esfuerzo entre todos para descubrir la pedagogía de lo que se debía ser en España un oficial industrial y un maestro. Y nos poníamos en corro, maestros de taller, alguno habrá tan venerable como yo que lo recuerde. Nos poníamos en corro y comenzamos a decir, en soldadura, ¿cuáles son los elementos materiales que influyen? ¿Cuál es la disponibilidad que debe tener el técnico? ¿Cuál es el gusto estético que debe dar a la obra? Conta. Y hacíamos unas fichas de pedagogía de la enseñanza de talleres que nos imprimía un aprendiz. ¿Recordáis un aprendiz de imprenta que tuvimos en los colegios, en los talleres prevocacionales? No teníamos más tipos de imprenta que para componer 2 páginas y deshacerlo para volver a poner otras. Pero lanzamos una colección de modelos de trabajo pedagógico para crear el estilo del oficial español, del oficial industrial. Claro, esto dices, pero toda la vida no lo harás. No, esto se hace cuando hay carisma fundacional, cuando se pone en marcha una obra. Y esa obra es la que luego la habéis ido cuajando todos. Habéis levantado un nivel que es manifiesto.
Hay jefe de empresas que me ha contado que la responsabilidad, en la medida de lo posible, si ha tenido oportunidad en estos años, la responsabilidad se la ha confiado a alumnos de universidades. A nivel de peritos, muchísimos. Hablo, por ejemplo, la Renault en Valladolid. Allí tenemos muchos trabajando. Bien, ese estilo, con una vocación, con una ilusión, con una esperanza, es lo que a nosotros, aunque cometiéramos muchos errores, nos ha permitido tener una cercanía, pero una cercanía que a veces yo reconozco que fue exagerado. Si digo, por ejemplo, que a un profesor como Juan García, yo algún día asistí a su clase para ver cómo enseñaba matemáticas, casi me da vergüenza decirlo, pero es que un día yo tenía que certificar que Juan García era un gran profesor, porque me lo exigía. Yo me enteré de lo que era abatimiento de planos acudiendo a las clases. Y yo veía a Zueras trazar, bueno, yo me quedaba pasmado. Y hasta tuve que aprenderme 2 lecciones de tecnología para no quedar mal ante los alumnos. Porque cuando faltaba un profesor, había coincidencias en que los alumnos quedaban un poco al desamparo porque no había acudido. Si me llamaban, yo iba. Pero un día hablaba de humanidades. Pero si era tecnólogos, ¿qué hago? Pues aprendí un poco de qué proporción debe haber entre la inversión de un inmueble para la construcción de una fábrica y la inversión en materiales directos para que se pueda sacar rendimiento. ¿Cuál es el cálculo de inversión en inmuebles y de la inversión tal? Y me lo aprendí 2 o 3 lecciones también, que me encontraba con los chicos como si supiera algo. Yo no sabía nada, pero sabía la pedagogía para poder influir en todo esto. Quiero decir que estamos celebrando la fundación de la Universidad Laboral. Y la fundación de la Universidad Laboral es carismática. Carismática la locura de José Antonio Girón de Velasco. Carismática la colaboración inicial que pidió. Carismático el clima inicial en que esto surgió. Y lo que lamento es que no puede estar entre nosotros Miguel Fraile o Alberto Riera. Para mí, personas claves del éxito de la Universidad de Córdoba. Muy bien. Y con eso dicho todo, porque lo siguiente sería parecido. Gracias por la oportunidad de haber hablado de algo que lo llevo dentro, de lo que me distancié, pero que me sirvió para ir abriéndome a un mundo nuevo en el que ahora me encuentro mucho más capaz de comprender a los demás que lo era yo cuando vine a la universidad, porque debía ser como guardia civil o poco menos. Pero es que me arrancaron de Salamanca que era mi vocación, y pidieron un joven que se arriesgue. Y aquí me jugué la aventura. Pero qué hermosa aventura ha salido lo que estamos contemplando. Enhorabuena a todos por tener esta belleza de gente, de técnicos y de esperanza. Gracias.